Hola, profe. Hola, muy buenos días, me la gracia de verte. Digo, de ver la foto. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor, bien. ¿Por qué está más genio y que no contestas ante la razón? No, profe, no, es que no le contesté. Lo que pasa es que me está fallando como el internet. Está como molestando, pero por todos lados, ¿sí o no? Sí, señor. También es qué cosa tan irregular. Pero bueno, toca seguir batallando ahí mientras se pueda, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces estaba tratando de buscar maritica. Me invitaron a un foro a las 10 de la contaduría, pero no me he podido conectar a este para ver si los compartió, pero bueno, no sé. Vamos a ver si por este lado. ¿Y qué más? ¿Bien? Sí, señor, bien, bien. Un minutico con esto, señoritos. Mientras van llegando, vamos produciendo de una vez. Sí, a ver, este máquina. Oye, se me la gracia verlos. Muy bien, ¿dónde anda? Gina Paola.
Paula Valentina. Presente. Gracias. Jessica Xiomara. Jenny Paola. Presente. Gracias. Sharon Dayan. Presente, profe. Gracias. Sharon Dayan. Jessica Ariana. Presente, profe. Gracias. Erika Alejandra. Presente, profe. Gracias. Paula Fernanda. Presente, profe. Gracias. Emily. Jordan Steven. Presente, profe. Gracias. Corroborarles este mientras, a ver si nos funciona. Llega este niño. No, déjamelo para el otro. Ayer estábamos hablando, ¿cierto? Básicamente de lo... Yo presente. ¿Quién dijo yo la vi? Jessica Chihuazuke. No te llamé, ¿no? Buenos días. no estaba. Ah, ok. Jessica Xiomara, ¿sí? Sí, señor. Ok. ¿Y qué más por ahí escuché? Gina Arisa, profe, buenos Ah, días. Buenos días, se me la gracia de escucharla en su sano juicio. Muy bien, entonces aquí ya están. Ok. Acá miramos el de rendimiento de rendición de cuentas, a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto? Básicamente de lo que era el plan, ¿cierto? Nacional de Desarrollo, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, pues vimos varios aspectos, ¿cierto? Y estábamos hablando de que básicamente qué es lo que buscaba ese plan de desarrollo. Pero primero, entonces vamos a mirar aquí una cosita que se nos pasó ayer antes de que se me pase también. Plan Nacional de Desarrollo. Eso era contenido y efectos. Y aquí lo tenemos. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ok. ¿Ya la están viendo o no? Sí, señor. Señor. Y me complace ¿Qué muchísimo. tal el sonido? Bien, profe. Ok. Que estemos hoy aquí
con la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, con el ministro Alberto Carrasquilla y la doctora Gloria Alonso, para radicar el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Yo quiero decir lo siguiente: este es el plan de desarrollo que más recursos le ha destinado a la justicia social desde que existen en Colombia los planes de desarrollo. Son cerca de 1.100 billones de pesos, de los cuales el 47% se van a destinar a cerrar las brechas sociales, a construir equidad y a sembrar en el país un sentimiento claro y con indicadores y con resultados en materia de justicia social. ¿Eso qué quiere decir? Que en un periodo de 4 años vamos a sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema. 3.4 millones de personas van a salir de la pobreza y van a salir de la mano con programas tan claros como el que tiene que ver con el mejoramiento de 600.000 viviendas en todo el país para las personas más vulnerables, y se mejorarán de esas 600.000, 180.000 en las zonas rurales. Este plan de desarrollo en materia de equidad le apunta a que tengamos una cobertura de la educación superior del 60%, y algo que a mí me llena de orgullo, vamos a tener más de 336.000 jóvenes de los lugares y hogares más vulnerables de Colombia, llegando gratuitamente a la educación universitaria. Y en adición a eso, llegaremos a 7 millones de niños, casi que duplicando la atención del programa de alimentación escolar, recibiendo los micronutrientes los 180 días de las jornadas académicas. Y como si fuera poco, vamos a llegar a que 2 millones de niños en Colombia tengan atención integral para la primera infancia. Esos son logros de equidad, pero hay dos que yo quisiera también remarcar. Nos estamos proponiendo para el año 2022 llegar a la tasa de desempleo más baja de los últimos 27 años, llegando a una meta objetivo del 7.9%. Queremos inclusive que sea menor, pero esa es la meta que ustedes van a ver en el plan. Y otra cosa que no puedo dejar de hacerle un gran reconocimiento a esta visión de la equidad. Queremos llegarle al campo colombiano con la oferta de bienes públicos que van desde la irrigación hasta el acceso al crédito, y estamos fijando una meta, y es que cerca de 300.000 pequeños productores entren al esquema de agricultura por contrato. Eso muestra la vocación y la voluntad social que tiene este plan de desarrollo. Y es además el primer plan de desarrollo que se construye con un regional. El primer plan de desarrollo que tiene un capítulo específico destinado a los océanos y los mares de nuestro país. El plan de desarrollo que traza una hoja de ruta para que Colombia llegue a 1.500 megas de energías renovables, pasando de menos de 60 que teníamos para cerrar el año pasado. Y adicionalmente estamos apostándole a la biodiversidad, a la adaptación y la mitigación del cambio climático. Estamos tomando como bandera ponerle fin, causando una pérdida de cerca de 200.000 hectáreas por año en los últimos años. Y quiero también manifestar algo. Se ha construido en el diálogo abierto con las minorías. Se ha hecho una gran concertación con los grupos étnicos del país, y podemos decir que otro de los grandes valores del plan de desarrollo es que el 92% de sus metas van de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible en el plano internacional, para que Colombia sea un país ganador en esos indicadores hacia el año 2030. Y todo esto se hace en armonía
con la idea de tener un país con responsabilidad fiscal, seriedad en el manejo de los recursos, transparencia, aumento del recaudo y mejor focalización del gasto, para que los subsidios vayan a quienes realmente los necesitan. Y debo también decir que se hará en cumplimiento de los objetivos fiscales del país, de la meta de la regla fiscal. Queremos ser el gobierno, ministro Carrasquilla, que en el año 2022 le muestre a Colombia que tendremos quizás el menor déficit de los últimos 20 años en nuestro país. Dicho eso, quiero también remarcar que para llegar a la equidad se necesita legalidad y emprendimiento. En legalidad, y no los voy a cansar con indicadores, estamos viendo la seguridad como ese detonante de la legalidad donde entra el matrimonio con la justicia, y queremos trazarnos la meta que para el 2022 Colombia tenga la menor tasa de homicidios de los últimos 30 años, que desarticulemos la gran mayoría de grupos armados organizados que hay en el territorio, que liberemos zonas enteras del país de la presencia de cultivos ilícitos con el concepto que quedó plasmado en la Ley 418 de las zonas estratégicas de intervención integral, de la mano con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y en materia de emprendimiento, quiero hacer un énfasis grande. Este gobierno y este plan de desarrollo le apuntan a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa como transformadores de la sociedad, generando empleos de calidad en virtud del artículo 333 de la Constitución Nacional. Es un plan de desarrollo que quiere ver a Colombia posicionada en la cuarta revolución industrial, que quiere tener más cultura de emprendimiento en las zonas rurales, que va de la mano con lo que ya logramos de tener 0 impuesto de renta para las industrias creativas los primeros 7 años, generando un mínimo de puestos de trabajo, o en el caso del emprendimiento rural, 0 impuesto de renta por 10 años, a esos emprendedores nuevos que quieran generar un mínimo de empleos en el campo de nuestro país. Entonces, hoy aquí presente como presidente de la República, con nuestra vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con la doctora Gloria Alonso, directora del DNP, en compañía de líderes de las bancadas representadas en el Congreso, de los partidos de gobierno y de los funcionarios de este Congreso, por los cuales tengo enorme afecto y que me acogieron aquí como senador, y siempre que los veo se me vienen los mejores recuerdos. Vengo a decirles que este plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, lo que busca es que los colombianos en el año del Bicentenario nos unamos y trabajemos todos por esta gran agenda de justicia social para cerrar las brechas en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿cómo vamos viendo ahí? ¿Sí se está cumpliendo algo o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿No se ha cumplido algo? ¿No se ha cumplido? Profe, pues es que digamos que yo digo que a él se le complicó mucho con lo de la pandemia poder intentar hacer algo de lo que quería hacer. No, pero si alguien me decía, pero si ha visto algo, ya sacaron la Carrasquilla. ¿Sí o no? No, mentira, sí, sí. A mí me parece que sí se han hecho cosas. Lo que pasa es que nosotros no podemos culpar al gobierno de todo, ¿no? Y es la bendita costumbre que siempre tenemos, ¿no? Pero pues igual hay que, ahí se comprometió, él debe cumplir, ¿sí o no? Estamos ahí, espérate un segundito, aquí miramos los. Y pues obviamente hay un estudio bien, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo rural que lo efectuó la Universidad FIT. Ahora lo compartimos pues igual, que a mí me parece que es bien interesante que todos estemos enterados, ¿cierto? De lo que es, cómo va esto, ¿cierto? Porque ¿cuánto falta para el 2022? ¿4 meses, profe? ¿No me oí o no? ¿Cierto? Ya a él le queda
básicamente un año, ¿no? O sea, le quedarían de lo que es digamos, su periodo de gobierno como tal, le queda un año. ¿Sí o no? Mal contado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor, profe. Oiga, los demás están mudos, no hablan. ¿Qué pasa? ¿Los están sorprendidos o qué? Cuénteme la verdad. Profe, yo la verdad le escucho después de un rato. No sé si es mi internet o no sé. ¿Y los demás? Sí, profe, se escucha, o sea, por decirlo así, se traja la comunicación. Sí, profe, está como malo el internet. ¿Está como malo quién es la del internet? ¿Cuál? ¿El de mí o el de todos? No, eso está como parejo todo, El no de se todos, preocupen. Como el de todos. Porque ahorita estaba tratando de subir, estaba con Fernanda y Jenny, si mal no estoy, les comentaba que estaba tratando de compartirles el foro que hay de la Contaduría General de la Nación, pero no cargó, no me dio un chance de entrar, pero ahorita miramos a ver eso. No hay cosas imposibles sino hombres incapaces, decía mi abuelito. ¿Sí o no? Así es, profe. Sí, señor. Muy, vamos a mirar aquí los contenidos, ahorita miramos lo de la FIT, que ese sí lo tengo. Ahí están mirando mi pantalla. Sí, señor. O sea, aquí tenemos las metas del Plan Nacional. Este es cortico, pero pues igual bien interesante. En educación, la meta es cubrir a 2 millones de niños con educación inicial. El sonido. Bien, profe. Bien, Ok. profe. Y preescolar, lo que representa un aumento del 67%. Pasar de 5,3 millones de niños a 7 millones beneficiados con el Plan de Alimentación Escolar PAE. Igualmente, la apuesta es aumentar de 53% a 60% la cobertura en educación superior, abrir 320.000 cupos para la generación E y que los estudiantes de la jornada única pasen de 900.000 a 1.8 millones. También llegar a 500.000 cupos en Jóvenes en Acción. En vivienda, 600.000 personas se beneficiarán con el mejoramiento de sus casas y 520.000 viviendas BIS serán iniciadas. Las metas en el sector agro son brindar asistencia técnica a 550.000 productores y beneficiar a 300.000 más con agricultura por contrato. Además, pasar del 20% al 60% en la actualización catastral de predios. Apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad, crear 1.6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%. Están entre las metas del plan para los próximos 4 años. Dinamizar los sectores de economía naranja para crecer del 2,9% a 5,1% en 2022, duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología para llegar a 1,5% del PIB y conectar a 11,8 millones de hogares a Internet son otras grandes apuestas del plan de desarrollo. Si logramos con esta gran apuesta de productividad, más productividad y mejor empleo de calidad, vamos a elevar nuestro crecimiento potencial por encima del 4.1%. Sacar a 1,5 millones de colombianos de la pobreza extrema y a 2,9 millones de la pobreza y expandir la clase media están entre otras metas de mayor impacto para alcanzar la equidad. Muy bien. De todas formas, ¿cierto? Hay más de una de estas cosas que sí, pues ahí van en camino, pues no digamos que ya se logró el tope, ¿cierto? Pero que se está trabajando en esto. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a mirar, a terminar algo que traíamos y con eso, para poderles compartir digamos, el programa de la AFIT, ¿cierto? La universidad. Muy bien, entonces, estábamos hablando, ¿cierto? De que básicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que está buscando ese Plan Nacional de Desarrollo, correcto? Dejamos un título, correcto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, señor. Muy bien. Si no me escuchan, entonces, espere, yo también me tocaré quitar esto un momentico acá también, porque a veces también me lesiona mucho. ¿Ahí me están escuchando bien?
Sí, señor. Ok, entonces, ojo a lo siguiente. Digamos punto aparte, ¿cierto? El plan, el PND, ya sabemos, ¿no? PND o Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Trazará el curso de la acción para remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y con mayor equidad. Profe, qué pena, más efectivo. Y con mayor equidad. ¿Listo? Vamos entonces punto aparte. Costo del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí se acuerdan cuánto fue el valor que se dijo? Para eso estamos, ¿cierto? Entonces decimos que el valor del plan plurianual de inversión, entre paréntesis, colóquenle PPI, plan plurianual de inversión. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Del PND, se estima inicialmente en 1.100 billones de pesos a precios del año 2018, ¿cierto? Que fue cuando se arrancó. ¿Listo? Punto seguido. El 46%, aproximadamente unos 516 billones. ¿Cuánto, profe? 516 billones. Orientados al Pacto por la Equidad. Coloquemos ahí principales, punto aparte, ¿cierto? Como principales impactos del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces decimos 2 puntos. Aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Aumentar el Producto Interno Bruto PIB de 3.3% a 4.1%. Crear ¿De cuánto? ¿El 3.3% a 4.1%. ¿Listo? Crear 1.6 millones de empleos adicionales, sacar a casi 3 millones de colombianos de la pobreza. A 1.5
de personas de la pobreza extrema. Y a 2.5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Punto y coma. Alcanzar una mayor productividad. Entre paréntesis colocamos pasar de 0.65% a 1.1% y cerramos paréntesis. ¿Qué más nos dije? Y Profe, qué pena, ¿uno qué? ¿Uno punto qué? pasar de 0.65% a 1.1%. Pues si uno mira dice eso no es nada, ¿cierto? Pero pues eso es mucho. Correcto, mirándolo a términos macro, ¿no? Y una mayor inversión. Ahí nos nombraron pasar, entre paréntesis colocamos pasar del 22% al 25.7%. ¿Listo? Pasar del 22, ¿qué? 22%. Al 25.7%. Listo. ¿Listo? Aquí decimos que básicamente, digamos, o algo que hay que resaltar mucho de ese Plan Nacional de Desarrollo, pues fue básicamente, digamos, lo que por primera vez, ¿cierto? Se hizo como de manera participativa. Es que vamos, punto aparte. Es importante resaltar del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que por primera vez en la historia de manera participativa se realizan tales y talleres, Profe, qué pena, ¿sé qué? se realizaron mesas, ¿sí? Vuelvo y repito más, por primera vez en la historia, ¿cierto? De manera participativa se realizaron mesas departamentales. ¿Estamos ahí bien? Y talleres regionales para recoger las aspiraciones, iniciativas y necesidades de los territorios y a través de una plataforma digital los ciudadanos hicieron sus propuestas para ayudar a construir el pacto.
¿Listo? Punto seguido. Este plan está conectado. Este plan está conectado con los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Profe, este plan está conectado con los objetivos de desarrollo. Con los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Punto seguido. Es un pacto para construir entre todos el país que queremos. ¿Listo? Muy bien. De acuerdo, como digamos hubo varias participación de varios sectores, pues obviamente hay unos pactos, ¿cierto? Que se llaman pactos transversales que ayudaron a qué? Pues digamos, a constituir o a crear o participaron en él, en la creación de ese plan de desarrollo. ¿Listo? ¿Sí escucharon han escuchado de algún plan transversal o no? No, profe. Ponemos ahí, entonces, punto aparte, punto y coma, puede ser. Entre los pactos transversales encontramos dos puntos. Primero puede ser un pacto para la sostenibilidad. Dos puntos. Básicamente eso para qué. Entonces, dos puntos decimos. Producir conservando y conservar produciendo. Segundo, pacto por la ciencia, coma, tecnología y la innovación. Dos puntos. Pacto por la ciencia, ¿y qué, profe? Ciencia, coma, tecnología y la innovación. Recuerde que se le ha dado en este último año básicamente como mucho énfasis a la parte de lo que es la innovación, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Entonces decimos, dos puntos. Un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro. Tercero. Profe, el Pacto, conocimiento. señora, el conocimiento de la Colombia del futuro. Tercero, pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional. Cuarto, pacto por la transformación digital de Colombia. Dos puntos. Entonces, hay quienes estamos involucrados. Entonces, hablamos de dos puntos. Gobierno, coma, empresas y hogares conectados
con la era del conocimiento. Profe, qué pena. ¿El nombre del cuarto era Pacto por Transformación de Colombia? Por transformación digital de Colombia. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Quinto, pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos. 2 puntos. Aquí que esto es. ¿Listo? 2 puntos. Agua y energías para promover la competitividad y el bienestar de todos. Sexto, pacto por los recursos energéticos para el crecimiento sostenible ¿Sí me escucharon bien? No, profe, ¿lo puede repetir? Pacto, sexto, ¿no? Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. Siete. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja. Profe, yo no sé cuál es esa economía naranja. La economía naranja es una nueva línea que se creó, el gobierno nacional, ¿cierto? Donde daba unas pautas, incluso se dieron cursos para que la gente, pues para promover el emprendimiento, ¿correcto? De todas maneras, tranquila que después le consigo un poco de información a eso, que eso es bueno, ¿no? Porque muchas personas se metieron en el cuento del emprendimiento, de crear sus empresas, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. 8. Pacto por la construcción de paz. Decimos 2 puntos. Cultura de la legalidad, coma, convivencia, coma, estabilización y víctimas.
¿Listo? Ya dijimos, ¿cierto? Pacto de la construcción de paz, 2 puntos, cultura de legalidad, coma, convivencia, coma, estabilización y víctimas. 9. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, coma, negros, coma, afros, coma, raizales, coma, palanqueros y ROM. RROM. ¿Sí saben qué es eso? Sí. No, profe. No. Son los famosos gitanos, ¿no? Eso es ROM o gitanos. ¿Listo? Muy bien. 10. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. Profe, inclusión. De todas las personas con discapacidad. De pronto, no sé si ustedes han consultado por ahí las solicitudes de esas de empleos que a veces salen y ya colocan dentro de las, digamos, dentro de los requisitos, personas con discapacidad, de una vez, sí. ¿Listo? Mm, 11. Pacto por la equidad para las mujeres. Profe, pacto por la... Pactos por la equidad para las mujeres. Y 12. Pacto por una gestión pública efectiva. Los pactos, ¿cierto? Estamos hablando, esos son los pactos, ¿cierto? Transversales, que como la colaboración de todo, pero también, internet. ¿Me escucharon bien? Sí, profe. Ok. También hay unos pactos que se hicieron por regiones, ¿no? Por ejemplo, el pacto de la región del Pacífico, el del Caribe. Bueno, tomamos nota ahí. Pactos, punto aparte, pactos por regiones, pactos regionales. ¿Listo? Muy bien, ya hablamos del primero que es el Pacto Región Pacífico. Entre paréntesis coloquemos Cauca, coma, Chocó, coma, Nariño y Valle del Cauca. Dos puntos. Diversidad para la equidad, coma. Diversidad para la equidad, coma. La convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. ¿Listo? Observen que estamos buscando esto y qué ha pasado en nuestras últimas, digamos, en lo último que hemos visto, digamos,
De abril para acá, es qué cantidad de problemas que se han presentado por esa zona, ¿sí o no? ¿Sí se han enterado de eso o no? Eso Sobre es de todo en que, Cali. sí, por las marchas, ¿sí, profe? Sí, por las marchas y todo eso se presentaron, pues uno dice, hombre, si se está tratando de mejorar, entonces todo eso, digamos, ha conllevado, no podemos echarle la culpa a todo el mundo, ¿sí o no? Pero sí hay muchos infiltrados ahí que yo creo que no dejan que las cosas se mejoren, sino lo que hace es acabar con todo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Por ejemplo, yo siempre digo, mire, ¿quién utiliza el minerio para transportarse? Generalmente, ¿no? Alguien me decía, pues, los pobres. Nosotros. Y otro dijo por ahí, pues, los pobres, los ricos también, sí, claro, los ricos también, esos también los utilizan, yo conozco a más de uno. Pero generalmente los estamos utilizando las personas que tenemos que desplazarnos de un lugar a otro, ¿cierto? No nos digamos mentira, pero en mi concepto, ese Transmilenio le cambió la imagen a Bogotá muchísimo. ¿Para ¿Correcto? bien o para mal? Y para nosotros, para mí, en mi concepto, para bien, ¿sí o no? Si Sí. uno mira, ¿cierto? El transporte, sobre todo nosotros los viejitos que nos tocaba colgarnos de las busetas a las 10 de la noche cuando salíamos de la universidad, eso pues mejoró muchísimo. Pues alguien ya, pero ahora lo malo es que atracan ahí, sí, pero es que el Transmilenio no fue creado para atracar, el Transmilenio se fue creado como una solución a lo que es el transporte de las personas y sobre todo de los trabajadores, ¿sí o no? Pero mire cómo lo acabaron también. Yo por ahí me tuve que irme mirar por ahí por el bar, por las Américas. Me acuerdo que me subí en un bus de esos en la calle 22 y iba hasta la 13, eso ya ni me acuerdo de la estación. Bueno, y voy y me paró hasta la bandera. Dije, ¿y esto qué pasó? Pues no había ninguna estación donde parar. Entonces, eso, digamos, ha influido mucho en el desplazamiento de las personas en estos días, ¿no? No, Sí, claro, profe. correcto. Esta mañana me acuerdo, yo pasé, y se estrellaron dos bellezas a las 4 de la mañana que pasé por ahí por la autopista sur y miraba y decía cómo es posible esos trancones a que hora una persona que trabaje, porque pues así somos, ¿no? Vivimos en Soacha y trabajamos en Chía, ¿a qué horas va a atravesar la ciudad y con estos trancones? Muy complicado. Entonces, pero pues igual yo pienso que estas cuestiones o lo que se está haciendo para tratar de mejorar, y siempre digo, es una invitación a los jóvenes también, que lean por lo menos los planes que hay, porque es que yo creo que es que muchas personas ni leen, no nos enteramos de esto, mejor dicho, cierto que estamos hablando nosotros aquí. Y eso es algo súper importante para el desarrollo de una nación, ¿correcto? Los japoneses, por lo menos, esos casi todos se conocen la constitución de su país. Nosotros aquí, muy poquitos leemos algo de la Constitución, ¿sí o no? Vamos a decir tampoco que a chicanear que es que la leemos toda, ¿sí o no? Muy poquitos, Sí. entonces, y a veces tratamos de buscar en lo que nos conviene, ¿no? Lo que no nos conviene, entonces pasamos de largo, ¿cierto? Por ejemplo, ya cuando dice pagar impuestos, se hace caregallina para no pagar impuestos y tratar de eludir o de evadir, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Y ahorita uno va a unas empresas y dice, no, es que yo necesito un contador bueno. ¿Cuál es el contador bueno para usted? Pues para aquel que no me deje pagar impuestos. Y yo, pues eso no tiene sentido. Entonces búsquese otro, mijito, porque está en el lugar equivocado, ¿sí o no? Está como la vivienda es en el Sí. lugar equivocado, ¿sí o no? Entonces tenemos que ir buscando eso, digamos, los jóvenes, ¿cierto? Y también les digo a mis hijos, tienen que ir tratando de cambiar esta filosofía y promover o tratar de hacer que el país sea algo mejor, ¿sí o no? Pues esa era la visión que se tenía, pero pues igual, vuelvo y repito, este país es de todos, ¿no? Como cuando se creó la Contaduría General de la Nación anteriormente, ¿cierto? Hace más o menos unos 25 años, anteriormente eso no existía, ¿correcto? Y por eso esa cantidad de corrupción en la rendición de cuentas, mejor dicho, comienza uno a leer muchas cosas y fíjese lo que ha pasado y al país lo han ido desangrando y así se molesten los españoles, primero fueron esos fariseos y después fuimos nosotros mismos, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuidemos nuestro país, ¿no? Muy bien, el segundo será, ¿ya les dije el segundo o no? No. Que me pongo a hablar de estos temas y me lleno de emoción. La región Caribe. Segundo, región Caribe.
Hay quienes están involucrados, entonces entre paréntesis coloquemos Atlántico, coma, Bolívar, coma, Cesar, coma, Córdoba, coma, La Guajira, coma, Magdalena y Sucre. Y cerramos paréntesis, colocamos 2 puntos. Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad. Tercero, ese es el Seaflower, ¿cierto? Se escribe S-E-A-F-L-O-W-E-R, Seaflower. Pro, S-F-R-O, S, S-E-A-F. perdóname, S-E-A-F-L-O, ¿hasta ahí voy bien? Ah, ok, sí. W-E-R, Sí, a flower. región. Flower región. Ya saben de qué voy a hablar, sí, entre paréntesis. Ahí están involucrados el archipiélago de San Andrés, coma, Providencia y Santa Catarina. 2 puntos. Una región insular próspera, coma, segura y sostenible. ¿Listo? De que insular básicamente es isleña, ¿no? Una región isleña, pues como. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Cuarto, la región central. Entre paréntesis colocamos a nuestra hermosa Bogotá. Bogotá, distrito capital, ¿cierto? Bogotá DC, coma, Boyacá, coma, Cundinamarca, coma, Huila y Tolima. Y cerramos paréntesis. Y hablamos de centros de innovación y nodo logístico. ¿Centros de innovación y qué? Centros de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional. ¿Listo? Quinto, región Santanderes. Entre paréntesis colocamos norte de Santander y Santander, ¿cierto? Santander del Sur o Santander solamente. Norte de Santander y Santander. 2 puntos. Eje logístico para la competitividad y la sostenibilidad. Y la sostenibilidad. Seis, región Amazonía.
Entre paréntesis colocamos Amazonas, coma, Putumayo, coma, Guainía, coma, Caquetá, coma, Guaviare y Baupés. Cerramos paréntesis, 2 puntos. Desarrollo sostenible por una Amazonía viva. ¿Listo? La séptima región, eje cafetero y Antioquia. Región eje cafetero y Antioquia, ya estaría. Entonces, entre paréntesis, Antioquia, coma, Caldas, coma, Quindío, y Risaralda. Dos puntos. Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible. Tenemos ahora la 8, región Llanos-Orinoquía. Entre esa tenemos, abrimos paréntesis, Arauca, coma, Casanare, coma, Bichada y Meta. Dos puntos. Conectar y potenciar la despensa disponible. La despensa disponible de la región con el país y el mundo. ¿Listo? Y 9, región océanos. Dos puntos. Colombia, potencia bioceánica. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe. Muy bien. De todas formas, dentro de ese plan, ¿cierto? Pues van a haber además de, digamos, de lo que es las regiones de San Andrés, ¿cierto? Y océanos, pues el gobierno también está, digamos, ha tenido en cuenta, a veces se escucha que, digamos, los guardias costeros que habían embarcaciones de por allá de Japón, de cualquier otro país, ¿cierto? Pescando en el mar, digamos, en tierras colombianas, en mares colombianos. ¿Sí han escuchado eso o no? ¿Cómo, profe? En los mares me queda más fácil la decisión.
que se cortó, profe, qué pena, no lo escuché. Que le repito que si se han escuchado, ¿me escuchan ahí bien? Sí. De que dice que en Colombia, ¿cierto? Pues hay que ponerle mucho cuidado a los océanos porque ahí han detectado, ¿cierto? Personas de otros países que vienen a pescar, por ejemplo, a los océanos o a mares colombianos. ¿Sí? ¿Ya han escuchado eso o no? No, yo no sabía. Sí, señora. Y entonces muchas veces que, pues, digamos, la riqueza marina, pues se la llevan La otros. roban. Y incluso yo he escuchado que hasta embarcaciones japonesas. Entonces, pues eso también hay que ponerle un especial cuidado porque supuestamente eso es nuestro, ¿no? Claro, ¿Correcto? Muy bien. De todas maneras, digamos en términos generales, también, pues sí, tócame, es mejor compartírsela. Pues básicamente, digamos, hay como 20, digamos, está como con 20 metas, ¿cierto? Del Pacto por Colombia y el Pacto por la Equidad, ¿correcto? Que hablábamos para allá de los 2 millones de niños con educación inicial, ¿cierto? Que aumentó de 67%, ¿cierto? Pasar del 5.3 millones a 7 millones con el PAP, con el PAE, ¿cierto? Plan de alimentos, o la alimentación estudiantil, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de esas metas, vamos a mirar aquí, les voy a compartir un momentico aquí lo de la FIC. Coloquemos ahí metas del Pacto por Colombia, coma. ¿Después de qué? ¿Un título? Sí, un punto aparte, coloquémosle ahí una especie de títulos ahí. Como para tenerlo también ese resumen que me parece que es importante, ¿cierto? Metas del Pacto por Colombia, coma, Pacto por la Equidad. ¿Será que cuando yo trato digamos, de aumentar la población estudiantil, estoy buscando equidad o no? ¿Ustedes qué opinan? Claro. Claro, ¿cierto? Estamos ahí en esa jugada. Muy bien. Entonces vamos a ver si aquí se la nombran y después si no, tomamos nota así como hemos venido trabajando con esto, como para hacerle un pequeño resumen, porque pues eso también no es que es largo, ¿cierto? Las informaciones. Espérenme un segundito para que les... Uy, espero que tenía yo aquí, ¿qué pasó con hoy que se me olvidó la motivación de hoy, sí o no? Pero miramos este mejor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. Sí, señor. ¿Qué dice aquí? Desarrollo Rural y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Correcto, miremos esto. La transformación social es el gran reto del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, una hoja de ruta del Gobierno Nacional. ¿Qué tal el sonido? Bien. Ok. Que busca propiciar la inclusión social y productiva. Lo anterior a través del Pacto por la Legalidad, que va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz para garantizar la convivencia que permita a los colombianos vivir con libertad y en democracia. El Pacto por el Emprendimiento y la Productividad, que hará posible la transformación productiva del país y aumentará la formación territorial, laboral y empresarial
para avanzar a una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los talentos. Y el Pacto por la Equidad, que se ampara en una política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Para hablar de esto es un gusto contar con la presencia del señor Viceministro de Desarrollo Rural del Gobierno Nacional, Javier Pérez Burgos, en un encuentro denominado Desarrollo Rural y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, al que les brindamos la más cálida bienvenida. Saludamos al Vicerrector de Descubrimiento y Creación de la Universidad, Mauricio Perfecti del Corral, al Viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos. También hacemos un saludo extensivo a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores, a los representantes del Gobierno Nacional y a las demás personas que aceptaron esta invitación. La Universidad de AFIT, como una institución que busca contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad, consciente de los retos que se plantean en la Agenda 2030, decidió expandir su oferta académica e incursionar en un área del conocimiento que resulta prioritario fortalecer en la actualidad. Como resultado de lo anterior, creó el pregrado de Ingeniería Agronómica, un programa único en Colombia, a través del que será posible formar una generación de profesionales con visión global e impacto regional y local que promueva el desarrollo de una agricultura que responda a los retos del entorno. Para hablar de esto e iniciar de manera formal este evento, invitamos al Vicerrector de Descubrimiento y Creación de la institución, Mauricio Perfecti del Corral, a ofrecer un saludo de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. La tercera fue la vencida, vice. Por fin lo logramos. Muy importante pues su presencia en la universidad. La universidad ha venido de manera deliberada incursionando de manera importante, de manera decidida, fortalecer las áreas del conocimiento que tienen que ver con el desarrollo rural y agrícola del país. Y eso lo viene haciendo pues primero por el lado de lo que tiene que ver con la Escuela de Ciencias. La universidad creó hace varios años la Escuela de Ciencias y dentro de esa escuela pues hay unas áreas que están asociadas con los temas de biología, de genética, etcétera. Y por otra parte, con todo este nuevo desarrollo de las tecnologías convergentes de la industria 4.0, pues ha venido también buscando cómo asociar todo este tema de las tecnologías convergentes y la industria 4.0 con los temas del agro y del desarrollo del agro. Por eso pues, nos parecía muy importante pues, la presencia suya y la compañía suya hoy en la universidad. Y además ha venido fortaleciendo las líneas de investigación, ¿sí? Que tienen que ver mucho con esos ámbitos que les comentaba. Entonces, por ejemplo, ha venido desarrollando proyectos de mejoras genéticas en ciertas clases de cultivos, granos, oleaginosas, y hay pues unos trabajos muy importantes en el Bajo Cauca, en unas zonas de Córdoba. Entonces, pues ha buscado fortalecer esas líneas de investigación
con el fin pues de que el campo, Colombia tiene grandes ventajas, el rector ha venido insistiendo mucho en eso, de que un poco el país tiene que ver desde la academia, desde la investigación, desde los procesos de aprendizaje, pues la importancia del campo para Colombia y la necesidad de la transformación del campo y de cómo utilizar todos estos nuevos movimientos, todas estas nuevas tecnologías convergentes, etcétera, para aprovechar aún más y de una mejor manera las posibilidades del campo. Esta tarde pues vamos a ver los proyectos, vamos a estar con los investigadores y le vamos a presentar algo que queremos también mostrarle de manera especial y es el próximo semestre inicia el pregrado en Ingeniería Agronómica, que es precisamente volcar todas estas tecnologías convergentes e Industria 4.0 a los procesos agronómicos desde el ámbito, pues obviamente de la ingeniería y repensando muchos de esos paradigmas tecnológicos del campo con todos los instrumentos que existen hoy. Entonces, vice, muy agradecido, nos alegra mucho que esté aquí, que por fin lo hayamos logrado entre la minga, el plan de desarrollo bueno, muy contentos de verdad y que pueda conocer de cerca lo que EAFIDE quiere y piensa del campo colombiano y que podamos pues desarrollar temas conjuntos en esta nueva mirada. Y hoy un poco en este rato de la mañana lo que queremos es pues que usted nos comparta con profesores, con estudiantes, etcétera, pues un poco como esa mirada nueva del campo, del desarrollo rural y el desarrollo agrícola y agropecuario del país. Y muchas gracias y bienvenido. El rector suele decir algo que es muy bonito y es no que se sienta en casa, sino que de verdad esta es su casa. Muchas gracias, vicerrector. Este pacto para construir entre todos el país que queremos se realizó de manera participativa a través de mesas departamentales y talleres regionales en los que se recogieron las aspiraciones, iniciativas y necesidades de los territorios, así como las propuestas para desarrollar un plan conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para abordar este tema, le damos inicio a la conferencia Desarrollo Rural y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a cargo del viceministro de Desarrollo Rural, PhD en Planeación Urbana y Regional, Javier Pérez Burgos, quien se ha desempeñado como consultor de entidades como la Corporación Andina de Fomento, la Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, entre otras. En la actualidad lidera la agenda de la política pública que permitirá tener un campo con progreso, esto a través del enfoque territorial de la política rural mediante la gestión de bienes públicos, el ordenamiento territorial, la generación de ingresos y la promoción del enfoque diferencial en las políticas sectoriales. Le damos entonces la palabra al señor viceministro para que inicie su presentación, al final de la que abriremos un espacio para la formulación de preguntas. Bienvenido. A Mauricio, gracias por la invitación. A EAFID, en EAFID me siento como en casa. En diferentes etapas de mi vida he trabajado con EAFID. En un momento, cuando estaba en la universidad más recientemente, trabajé mucho de la mano de Urban y con el equipo de Urban. Y la última vez que estuve acá, trabajaba en el gobierno, en el Departamento Nacional de Planeación en ese momento.
y hay una maestría en políticas públicas y la maestría de políticas públicas. Ahí hablando un poco más de los procesos de planeación a nivel territorial. Entonces, pues qué bueno volver a estar acá. La tercera es la vencida en esta ocasión. Si algo uno aprende en la vida de viceministro es que uno no controla la agenda y se la controlan muchas veces la minga y el Congreso. Entonces, pero acá estamos. Pues a los que están en la parte de atrás, acá hay sillas también en el conversatorio. Yo les doy ideas, pero sí me gustaría como aprovechar la retroalimentación de ustedes y sobre todo intentar responder preguntas, que yo creo que eso hace más nutrida la conversación. Les cuento un poco de mí antes de empezar. Mi vida ha estado entre la academia y el sector público, muy vinculado a los temas de planeación regional y con especial énfasis también como en la ruralidad. Es mi segunda oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahí estuve ya fueron hace como 12, 13 años, vinculado sobre todo en investigación de mercados y análisis de competencia en los mercados agrícolas. Esto era parte de las tareas que tenía Colombia pendiente cuando empezó a negociar los tratados de libre comercio, en particular con Estados Unidos. Entonces, pues ahí tuve la oportunidad de conocer muchas zonas del país y muchos mercados que en ese momento tenían dificultades. En Antioquia me acuerdo, me tocó estar mucho tiempo en Santa Rosa de Osos analizando el mercado lácteo en ese momento. Entonces, creo que el contacto con el territorio y el estar constantemente identificando dónde están los problemas para solucionar desde una perspectiva política pública realmente nutren la discusión y sobre todo nutren lo que uno hace cuando está encargado o tiene la responsabilidad de asumir una tarea en materia de política pública. Y también pues desde la academia también he estado involucrado en estos temas, pues desde el análisis más económico del asunto, pues soy economista de formación, entonces he estado metido en esos temas. Más recientemente me he dedicado más a entender el enfoque territorial y entender que la ruralidad en Colombia es bastante compleja o es diferente frente a lo que uno tiene en el imaginario. Yo creo que ustedes tienen acá el privilegio de tener a alguien como Mauricio que lideró recientemente los procesos más ambiciosos en ese sentido. El Censo Nacional Agropecuario creo que es una herramienta fundamental que prácticamente no tuvimos en medio siglo para tomar decisiones y hoy en día muchas de esas decisiones que los que estamos encargados de hacer la política, pues afortunadamente tenemos esa información para poder tomar decisiones, porque sin información claramente no podemos tomar decisiones. Una de nuestras principales tareas apenas llegamos al ministerio fue nutrir esa información. Hay una encuesta muy importante para nosotros que es la encuesta nacional agropecuaria, pero lastimosamente se había desfinanciado desde el ministerio unos años atrás y hicimos un esfuerzo importante por refinanciarla y ya hoy en día estamos en los preoperativos. Es un proyecto conjunto con el DANE, pero esto como para enviarles el mensaje de que la información es sumamente importante para la toma de decisiones y para todos los que están involucrados en carreras o disciplinas en donde en algún momento van a llegar a recomendaciones de política pública. El mensaje es pues entre información más adecuada pues, y política pública mucho más informada y nutrida. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo al tema del concepto de la ruralidad. Entonces, la ruralidad en el país tiene varias aristas que creo que es importante mencionar para lo que vamos a describir o lo que quedó contenido en el plan de desarrollo, en ese eje de emprendimiento, en lo que recoge el campo con progreso. En la ruralidad
no necesariamente mucho es la ruralidad que tenemos en la cabeza, en donde vemos que mucho solamente campesinos involucrados en actividades netamente agrícolas, en la producción de bienes agrícolas. La ruralidad es mucho más compleja. ¿En qué sentido? En que en la ruralidad estamos viendo que se manifiestan actividades que solían ser de tipo más urbano, es decir, vemos centros poblados o centros rurales en donde la gente está interesada en montar una panadería o demanda, por ejemplo, servicios, por ejemplo, como puede ser un salón de bellezas, una peluquería. Incluso, pues, cuando uno empieza a analizar los datos, por eso la importancia de los datos, se da cuenta que la segunda actividad que demanda servicios en el campo son las actividades de construcción. Claro, ¿por qué? Porque pues la construcción está ligada claramente a la producción, a la puesta en marcha de centros de procesamiento o de almacenamiento. Entonces la ruralidad es mucho más compleja en ese sentido. También hay algo muy interesante que han arrojado las últimas cifras, es los vínculos urbano-rurales. No necesariamente hay personas que viven solamente en las zonas rurales y van a trabajar a las ciudades, sino que estamos viendo fenómenos inversos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que viven en los centros poblados, en lo que podría denominarse urbano, y sus actividades donde generan ingresos son en la ruralidad. O sea que hay un constante vínculo entre las zonas urbanas y rurales que nuevamente nos permite entender de manera mucho más profunda la ruralidad. Entonces, el mensaje es: la ruralidad es mucho más compleja, no solamente son actividades netamente agrícolas, sino que lo que vemos son actividades relacionadas con el día a día de las personas. Vemos también el crecimiento de actividades relacionadas con el turismo, con los negocios verdes, y con otro tipo de factores que creo que es muy importante para aquellos que están estudiando o analizando las zonas rurales del país, entender para poder avanzar en el comprendimiento de este tema. Y lo otro es los vínculos urbano-rurales. Hoy lo que tenemos en el país y que acogimos en este Plan Nacional de Desarrollo es el concepto de territorios o de regiones funcionales, es decir, regiones que están integradas precisamente por esas relaciones entre el campo y la ciudad. Entonces uno no podría, por ejemplo, entender el Valle de Aburrá sin entender los vínculos que existen con las zonas más rurales, en donde no solamente es una dinámica de provisión de bienes o de alimentos, sino que realmente hay servicios en ambas partes que permiten que la dinámica económica funcione. No sé, veníamos ahorita de hablar con la corporación de Aguacatejas, con Corpojas, y hay muchas de las actividades, por ejemplo, en Urrao que dependen estrictamente de servicios que se producen acá en la ciudad, y entender esas dinámicas y esos vínculos es muy importante, por ejemplo, para identificar en dónde las inversiones tanto públicas y privadas pueden tener los mayores retornos. Entonces, eso quería mencionarlo antes de empezar la charla, como de mostrarles los puntos básicos en el Plan Nacional de Desarrollo, porque la ruralidad en el país nuevamente es mucho más compleja, y el vínculo urbano-rural es de los temas que en el Plan Nacional de Desarrollo hemos adoptado para realmente diseñar y poder implementar las mejores políticas públicas en el país. Entonces, sin lugar a dudas, el campo colombiano cuenta con unos retos enormes que realmente tienen hoy en día un campo con unos niveles de productividad muy bajo y con unas condiciones de calidad de vida inferior a las ciudades. Recientemente el país tuvo un progreso en los indicadores socioeconómicos bastante significativo, pero en donde nos quedamos cortos
fue en atender en el avance de esos indicadores en las zonas rurales. La brecha urbano-rural se extendió, es decir, el simple hecho de nacer o de vivir en una ciudad frente a vivir en la ruralidad o en la ruralidad dispersa, sí se ha ampliado. Entonces, ¿por qué? ¿O por qué? ¿Qué factores podría uno asociar a esta tendencia? Primero que todo, uno de los factores más importantes en materia de progreso del campo es la informalidad y la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Hoy en día estimamos de los predios que tenemos inventariados que existe un 54% de informalidad, es decir, la gente que habita, ocupa o está en un predio no tiene sus títulos. Y esto es sumamente importante porque sin el título, pues el título es el acceso, primero que todo, a muchos servicios y a una oferta institucional del Estado, pero también, por ejemplo, es el acceso al sistema financiero, a los créditos, y es la forma nuevamente de apalancar otra generación de ingresos. Otro tema bastante importante que tiene efectos en las condiciones de vida y en la productividad del sector es el tema del agua y el riego. Hoy en día, de las 40 millones de hectáreas que tiene el país con potencial agrícola, de esas 18.4 tienen la posibilidad de tener riego, pero solamente 1.1, 1.2 tienen sistemas de adecuación de tierras o riego. Eso es sumamente bajito, es el país más rezagado en la región, en Latinoamérica, con esto, y pues sin agua no hay campo, y sin riego pues no se usan eficientemente los recursos, incluso es mucho más costoso nutrir las plantas sin sistemas adecuados de riego. Y en el caso de Colombia, uno de los temas en donde hay más rezago es el manejo de aguas lluvias, mucho todo el tema de drenaje, que es uno de los temas que más afecta también a muchas de las hectáreas cultivadas en el país. Por supuesto, esto creo que no es nuevo para nadie, el tema de conectividad, en materia terciaria, de vías terciarias, el 75% de la red está deteriorada y no en vano, por eso el plan del actual gobierno en materia de inversión y enfrentar la problemática de las vías terciarias se llama Colombia Rural, porque está totalmente identificado que parte de esa brecha urbano-rural en materia de indicadores socioeconómicos es la falta de acceso a las vías primarias y a los grandes mercados, a las zonas y a las aglomeraciones urbanas. Y otro tema que también afecta de manera directa a los productores es el alto nivel de intermediación en las cadenas de valor que existen en el sector. Y todo esto se traduce cuando uno empieza a analizar las productividades, los rendimientos por hectárea en diferentes productos. Si ustedes se fijan, son muy pocos los productos que logran competitividades cercanas o superiores a los referentes internacionales. Estamos hablando que solamente en el caso de la palma y el azúcar tenemos esta condición, pero por ejemplo en otros productos pues sí tenemos un rezago importante. Entonces, superar esa brecha o esos rezagos en materia de productividad es una de las principales tareas y por eso tenemos que empezar a descomponer y a ver cuáles son esos elementos de política pública que podemos empezar a cambiar para que esto se solucione. Entonces, en la apuesta de un campo por la equidad, la idea es que las inversiones públicas, las inversiones y las condiciones que genere el Estado estén más puestas en lograr que los bienes y servicios públicos puedan atender las necesidades del sector y permitan un desarrollo y una convivencia tanto en los modelos agroindustriales como en los modelos de lo que se conoce como la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Acá no hay una apuesta por ninguna de las dos, sino realmente por un modelo en donde las dos puedan convivir. Y por eso
En el campo por progreso hay 3 ejes de intervención de política, uno en materia de desarrollo rural, otro en materia de productividad y competitividad y otro en materia institucional. Frente a desarrollo rural hay 4 ejes principales. El primero tiene que ver con el ordenamiento social y productivo de la tierra, y acá quisiera hablar de varios aspectos en materia de formalización, de restitución y de ordenamiento productivo. En primer lugar, como les decía, hay un nivel de informalidad de más del 50% en el sector, pero eso es un indicador cierta del país, ni siquiera está formado, es decir, no tenemos información de una tercera parte del país porque nunca se ha hecho un levantamiento de tipo catastral en esas zonas del país. Con Mauricio estuvimos durante unos años en el consejo directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y vimos de manera personal las dificultades de tener un instituto que lastimosamente se rezagó y también pues fue marginalizado de manera presupuestal y hoy en día tenemos un problema crítico en el país en materia de la formalidad de la tierra y de la información de la tierra. Es decir, hoy en día sería irresponsable tomar una decisión en materia de de la formalización, porque hoy en día lo que no tenemos es información, y por eso una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo fue el catastro. No es una idea, viene desde hace muchos años, incluso es uno de los grandes mensajes de la misión para la transformación del campo. Sin embargo, ya logramos en el Plan Nacional de Desarrollo dejar una serie de artículos que van a permitir que el catastro sea considerado un servicio público y que se implemente un modelo descentralizado, porque pues el monopolio estatal que se venía teniendo desde hace décadas pues realmente llevó a un rezago en materia de la actualización del catastro en el país. Entonces, esto es algo muy importante, nuevamente, creo que para la universidad y para ustedes, porque se viene una oportunidad enorme de apostarle a la transformación del campo con tecnologías, con personas que se vayan a capacitar en estos temas. ¿Por qué? Porque hoy en día se van a habilitar diferentes gestores catastrales, sobre todo entidades públicas. Ustedes pues cuentan con el privilegio que en el caso pues Medellín ya es un catastro descentralizado, lo mismo que la gobernación de Antioquia, pero van a tener todo un marco legal para contratar operadores, bien sea privados o del sector de la academia, para adelantar esas tareas. Y pues diría yo que una de las líneas, por ejemplo, para los futuros ingenieros agronómicos de AFIT tiene que ser el tema de tecnologías para el levantamiento y la conservación de la información catastral en el país, porque realmente es un mercado que se va a abrir y donde hay muchas oportunidades de investigación y de crear pues, empleos. Y yo creo que si uno está en la universidad, pues lo que busca es que cuando salga pueda conseguir un trabajo y recuperar la inversión que hizo o que hicieron los padres en unos años. Entonces yo creo que ahí va a haber un mercado muy interesante y una oportunidad sobre todo de que con nuevas tecnologías, con la revolución, con la cuarta revolución, realmente tengamos información mucho más precisa y actualizada de la tierra y del suelo en el país. En materia de restitución de tierras, todo pues una apuesta por destrabar los procesos de restitución de tierras en el país, sobre todo en lo que compete a la fase administrativa, porque es una tarea que por mandato en la ley de víctimas tendremos que atender hasta mínimo el 2021 en caso de no prorrogarse la ley. Y frente al ordenamiento social y productivo, realmente mejorar los instrumentos para la toma de decisiones en materia del uso productivo del suelo. Durante muchos años, Colombia, pues, o la producción nunca recogió las aptitudes del suelo, es decir,
se producían en zonas marginales productos que de pronto el suelo no tenía aptitudes para tenerlo. Hoy en día eso se ha ido mejorando, y a través de la información que día a día va actualizando la UPRA, que es como el centro de pensamiento del sector, que produce unos mapas de aptitud, pues cada región va teniendo mejor información para saber cuáles son los mejores productos y cuáles son las condiciones ideales para su uso productivo. Esto es importante porque también yo creo que es otra oportunidad para la universidad, y es el trabajo conjunto con la UPRA, que recoge pues a los investigadores y pues parte de la cadena del sector, pero pues hay una información que se produce de manera constante y que la pueden utilizar ustedes de manera permanente. Entonces pues cualquier tipo de enlace o práctica que quieran realizar en la UPRA, pues es una posibilidad que también tenemos abierta. Uno de los detonantes y tal vez una de las principales dificultades del sector es la distribución de los recursos en materia de presupuesto. Hoy en día la distribución del presupuesto del sector se va más o menos 80% en subsidios y el 20% restante en lo que denominamos bienes y servicios públicos. Eso hace que realmente la mayoría de nuestras políticas hoy en día sean de tipo asistencialista, donde haya donde hay un otorgamiento directo de los recursos sin que tengan un impacto mayor o regionalizado. Entonces, pues la apuesta en los 4 años es lograr revertir esta ecuación y lograr que por lo menos el 50% de los recursos del sector se puedan invertir en bienes y servicios públicos. Eso es un reto no menor, porque el sector constantemente se ve presionado por diferentes grupos de interés en mantener esta dinámica asistencialista y de subsidios. Entonces, no es en vano que las mingas, o por ejemplo una crisis en los precios del café o una crisis en los precios de la palma, pues constantemente están buscando capturar recursos a nivel de subsidios directos. Entonces no es una tarea fácil, y yo creo que sí es importante para ustedes que están en este medio entender y identificar de pronto posibles respuestas a esta dificultad en materia de política pública, porque yo creo que esto nuevamente no es nuevo, esto siempre ha sido, este es el deber ser de las cosas, por así decirlo, pero realmente del dicho al hecho hay mucho trecho en este caso. Pero entonces uno sí debería poder pensar, ustedes deberían poder aportar en ideas de cómo intentar solucionar este tema, y que la dinámica del sector no sea netamente asistencialista. Incluso pues uno tiene conversaciones con el sector privado y hay una buena parte del sector privado que está de acuerdo en reconfigurar esta distribución, pero pues hay grupos de interés que tienen bastante influencia y que hacen que sea bastante complicado revertir esto. Pues creo que no demora un paro cafetero en los próximos semanas o meses, y va a ser precisamente por esto. Pero entonces, ¿en dónde creo que hay oportunidades interesantes donde ustedes pueden aportar al diálogo y a la discusión de este tipo de políticas? Por ejemplo, a que estudiemos o que estudien y analicen la estructura de costos hoy en día del café colombiano. Entonces, pues la academia creo que tiene ahí un rol muy importante para poder contribuir y analizar este tema. ¿Cuáles son esos bienes y servicios públicos de los que estamos hablando? Pues el principal bien público de tipo sectorial es el tema de adecuación de tierras y riego. Estas son las 4G del sector, y mientras sigamos con un nivel de penetración de solamente el 6% del área irrigable, pues no vamos a poder superar esas dificultades en materia de productividad.
uno de los temas importantes también es el tema de vivienda rural. El déficit de vivienda en los sectores rurales es más del doble que en las zonas urbanas, pero la mayor dificultad sobre todo está en el déficit cualitativo. La calidad de las viviendas en las zonas rurales son bastante débiles y en muchas de las regiones del país tienen muchos riesgos a efectos climatológicos, a eventos climatológicos. Y yo creo que es importante también en el tema de vivienda, cuando yo les decía, toca pensar la ruralidad diferente, vayan y miren qué se hace o qué sucede en una vivienda rural. La vivienda rural en el país es un activo productivo, es decir, se usa como centro de almacenamiento, de procesamiento. Entonces se necesitan diseñar viviendas que claramente no emulen lo que es una solución de vivienda en una zona urbana. ¿Por qué? Porque las zonas rurales tienen otras necesidades y realmente la vivienda para muchos de los campesinos y habitantes del campo colombiano es un activo productivo, se utiliza en los procesos de producción y generación de ingresos. Entonces, aportar, por ejemplo, en diseños o en mecanismos como para que esto sea una realidad es una oportunidad también interesante de investigación. Hay otros servicios públicos sectoriales en los que estamos trabajando: extensión agropecuaria, agrologística y todo el tema de información pública para el sector. Creo que una de las grandes oportunidades, por ejemplo, para la universidad está en todo el tema de extensión agropecuaria, porque las universidades van a ser los primeros actores de esa red de extensión agropecuaria que se va a empezar a configurar en el país con la puesta en marcha de la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Entonces, claramente eso será, yo creo que tarea de Mauricio, convertir a AFIT en una empresa prestadora de servicios de extensión agropecuaria, y porque pues todas las universidades tienen el potencial de estar involucrados en esos procesos. Frente a generación de ingresos y emprendimientos, acceso de jóvenes rurales a educación y capacitación, su trabajo en conjunto con el SENA y el ICETEX, incentivar el tema de asociatividad para emprendimientos rurales. Nuevamente el tema de la escala en el campo es uno de los temas también que suele ser una barrera para el acceso y para poder capitalizar diferentes tipos de producción, y servicios de comercialización para pequeños productores, acercar cada vez más a los productores al consumidor final, y para eso pues también hemos diseñado diferentes tipos de política. En el tema ya más cercano a la productividad agropecuaria, para lo que son los productos de la canasta básica, se está trabajando en una estrategia de ordenamiento de la producción. ¿Para qué? Para intentar alienar o generar un ecosistema de incentivos que permita producir en las zonas más aptas y en las zonas con las mejores condiciones, de tal forma que las oscilaciones de precio no afecten a una economía que sobre todo es una economía de pequeños campesinos. Estamos hablando de productos como el arroz, la palma, la leche, el maíz, entre otros. La agricultura por contrato es un tema, pues nuevamente no es un tema nuevo, pero lo que hemos hecho es generar una serie de incentivos para formalizar más las condiciones entre el productor y el comercializador final, generando subsidios, por ejemplo, a los créditos, al aseguramiento, a la asistencia técnica y a la cofinanciación de proyectos que permitan formalizar las relaciones entre comercializadores y productores y disminuyan el nivel de riesgo en la producción de bienes del sector. Fortalecer los procesos de investigación en materia fitosanitaria y una apuesta por la defensa comercial, o más allá que generar nuevos tratados de libre comercio, realmente hacer que los que están firmados funcionen. En el tema de investigación yo creo que hay una oportunidad importante en entidades como el ICA y Rosavia,
¿Por qué? Porque pues la capacidad y los recursos que hoy en día tienen estas entidades son insuficientes, pero lo que sí tienen es la oportunidad de apalancar o generar convenios para que pues toda la política que tienen que desarrollar y todos los instrumentos en materia de asistencia técnica, inocuidad, pues puedan trabajarlos de manera directa con instituciones como puede ser esta universidad. Entonces, un trabajo conjunto con Agrosavia, con el ICA, creo que también puede ser muy importante en este contexto. Esto es lo... Muy bien, ¿cómo la vamos viendo ahí? Cuénteme a ver. Es importante el plan de desarrollo. Bien, profe. Todo lo que decía de que hay el 50% de las propiedades no están como registradas y eso. Eso es importante. Y fíjese que ahí también... Lo del agua, ahí la tierra. Surgen con muchos conceptos como para lo que es la investigación universitaria, ¿no? Porque si nosotros analizamos, es cierto, sí, los que de pronto tenemos abuelos o tíos campesinos y vamos a generalmente a visitarlos, siempre las casas también son fundamentalmente es donde se produce, ¿no? Donde está fabricando, no le dan esa importancia a la vivienda como se la damos nosotros. De pronto ellos tienen su pieza a un lado y tener ahí al trapiche al otro lado, eso es su cuento, ¿no? Entonces eso también es importante irlo analizando. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces ya, qué pena Jessica, pero dije ya dejémoslo ahí que anótenme por ahí una horita y después cuando tengamos un tiempito lo vemos, seguimos hablando ahí, seguimos escuchando a la FIT. ¿Listo? Bueno, profe. Por favor, actívenme ahí las camaritas como para ver que ya no se me volaron ninguno. Digo, para ver, no que se me volaron ninguno, sino... Gina, ¿por qué está de más no me cuenta? No, profe. Ah, todavía no, bueno, está muy bien. Bueno, muy bien, esto ya se está poniendo inestable este internet también, pero espero que la información que hemos compartido pues le sirva, ¿no? Sí, señor, profe, muchas gracias. Parece que le sirve como para sentar uno un poquitico más lo que digamos lo que estamos viendo en la asignatura. ¿Listo? Muy bien, entonces dejemos allí, mañana hablamos, si Dios quiere, vamos a ver eso, es como esos 20, ¿cierto? Esas 20 ideas que tiene ese gobierno, ¿cierto? Pues hacer un pequeño resumen y seguimos ahí con el plan de inversión y eso. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto.